Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a hacer una reflexión, un análisis sobre el fenómeno de lo que es la ética, un poco tomando en cuenta un libro muy importante para mí, que escribió mi madre, y pues un poco en reacción a lo que he recibido de comentarios de sobre lo del Dalai Lama, sobre los códigos culturales. Hay quien piensa que lo de menos es el contexto, ¿no? Yo creo que sí importa, pero vamos a analizarlo a través de este libro que pues me parece que da luz a ciertas cuestiones, ¿no? Dice Jalil Gibran: puedo hablaros del bien que está en vosotros, mas del mal, porque ¿qué es el mal sino el bien torturado por su propia hambre y sed? Ciertamente, cuando el bien está famélico, busca alimento hasta en las cuevas oscuras, y cuando está sediento, bebe hasta de las aguas muertas. Sois buenos cuando sois uno con vosotros mismos. Sin embargo, cuando no sois con vosotros mismos, no sois malos. Es un poco interesante, coincidente con algunos filósofos, ¿no? Vamos a ver. Planteamiento del problema ético. En la ética, un tema sobre el cual difieren grandemente las opiniones, aunque hay ciertos asuntos en donde el desacuerdo no es tanto. Por ejemplo, casi todos están de acuerdo en de que ciertas acciones deben ser evitadas, como no matar, pero hay acciones que algunos consideran en general por injustas, otros las tienen por buenas, o las respuestas que dan algunos filósofos a los problemas éticos son rechazados categóricamente por otros. No hay un consenso en las opiniones de los expertos. Según la corriente filosófica de cada uno, se dan sus planteamientos éticos con fines didácticos, y para facilitar la comprensión de los siguientes capítulos se hará una división en dos grandes grupos según el enfoque dado. O sea, no hay una sola ética, no es tan simple, ¿no? Aunque se puede revisar eso también, ¿no? No necesariamente se tiene que entender así. Éticas basadas en la autoridad, las cuales se caracterizan por negar la capacidad del hombre para saber lo que es bueno o malo, establecer las normas externamente en forma general por una autoridad que trasciende al individuo, considerar la obediencia como una de las máximas virtudes y la rebelión como uno de los pecados capitales, considerar que el hombre debe respetar las normas establecidas por la autoridad, no poder ni deber objetar las normas, ya que son eternamente válidas. No obstante, principalmente en la razón para demostrar la validez de las normas, sino en la confianza en la autoridad. No basarse principalmente en la razón, dice. Defender a los valores como absolutos, inmutables y eternos, ya que basan su validez en la pretensión de que la autoridad no puede equivocarse. Éticas basadas en el hombre, las cuales se caracterizan por determinar al hombre por sí mismo el criterio de virtud o pecado, ser el criterio de valor, el bienestar y desarrollo del hombre, reconocer que algunas normas éticas son producto de la estructura social imperante, considerar al hombre con capacidad y potencial suficiente para enfrentarse al mundo, estudiar los principios éticos con base en la razón, poder objetar las normas establecidas, ya que éstas son eternamente válidas, no aceptar verdades absolutas, aunque se reconoce la existencia de leyes y principios objetivamente válidos, obtenidos por el poder de la razón, con datos disponibles por la observación, sin suprimir o falsificar ninguno de estos. La verdad no es absoluta, sino óptima, en un periodo histórico dado, y conforme avanza el conocimiento, aclarando las limitaciones anteriores, se acerca a un enunciado más exacto de la verdad. Lugar de la ética dentro del sistema de la filosofía. Tradicionalmente se ha considerado a la ética como parte de la filosofía. Quienes están a favor de esta proposición
De esta posición argumentan que la ética no establece proposiciones con validez objetiva, sino juicios de valor. Históricamente, la ética siempre ha sido parte del pensamiento filosófico. Por otra parte, están quienes sostienen que la ética ciertamente sí formó parte de la filosofía, pero que ya adquirió su mayoría de edad, así como lo hicieron las demás ciencias que inicialmente estaban integradas al tronco común del conocimiento. La ética parte de una concepción filosófica del hombre, pero tiene su campo propio al explicar la naturaleza y fundamentos de la conducta ética. La ética solamente se apoya en la filosofía. Para comprender mejor el lugar de la ética dentro de la filosofía, a continuación se enlistan las definiciones de las ramas de la filosofía que menciona el señor Roberto Alatorre Padilla. Bueno, que obedecen a lo que es la lógica, la nociología, epistemología, psicología, cosmología, ontología, teodicea, ética, estética. Podremos definirlo y todo, pero en este momento vamos a entrar más a la materia, ¿no? Concepto de ética. Epistemológicamente, ética del griego ethos, costumbre, y el sufijo ica perteneciente a, significó con Homero habitación de hombres y animales. Más tarde designó al sentimiento causado por el contacto habitual con los individuos. Con Aristóteles y en las consideraciones filosóficas posteriores, la palabra expresó costumbre, hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie y que han adquirido fuerza de precepto. Definiciones. Fernando Sodi. Es la ciencia normativa de los actos humanos que estudia cómo deben ser estos para alcanzar la perfección. Samuel Vargas Montoya. La ciencia práctica que enseña las reglas que deben seguirse para hacer el bien y evitar el mal. Raúl Gutiérrez Sáenz. Una ciencia práctica y normativa que estudia racionalmente la bondad y la maldad de los actos humanos. Adolfo Sánchez Vázquez. La teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. Bertrand Russell. Principios generales que ayudan a determinar las reglas de conducta. En las definiciones anteriores puede notarse que Fernando Sodi, Vargas Montoya y Raúl Gutiérrez Sáenz corresponden a la clasificación de éticas basadas en la autoridad, ya que Sodi establece un ideal perfecto del hombre. Vargas Montoya hace referencia a las reglas que deben seguirse y Raúl Gutiérrez Sáenz la define como una ciencia práctica y normativa. Adolfo Sánchez Vázquez y Bertrand Russell, en cambio, corresponderían a la clasificación de éticas basadas en el hombre, ya que ellos consideran que la ética no es producto de seres o ideas externas al hombre, sino la fuente de la ética es el hombre mismo. Vamos a ver. Diferencia entre ética y moral. La palabra moral se deriva de la palabra latina moris, que significó para los romanos la exterioridad de la costumbre y de la propiedad de juzgar su valor según el orden establecido. En su sentido actual, moral es un conjunto de normas, conducta que dicen al hombre cómo debe actuar en relación con los demás individuos. Las reglas de la moral difieren con la edad, raza y el pensamiento de la comunidad en donde se aplican. Por lo tanto, la moral es el territorio de la cultura formada por las costumbres. La ética explica la moralidad estudiando su conjunto de conocimientos sistemáticamente ordenados, objetivos y universales. No le corresponde a la ética establecer las reglas efectivas de conducta, tales como por ejemplo no hurtarás. Esto es asunto de la moral. A la ética le incumbe proporcionar una base de las que estas reglas puedan deducirse. La ética, no la moral, solo la explica y la descubre en la experiencia de la humanidad. Su tarea fundamental es explicar, esclarecer o investigar una realidad dada.
Diferencia entre moral y moralidad. La moral es el conjunto de normas que regulan el comportamiento tanto individual como social. En la moral hay dos planos, el normativo que se refiere al deber y el fáctico que se refiere a los hechos morales. En el plano normativo nos indica un tipo de comportamiento, no matarás. En el plano fáctico se refiere al hecho en sí. Los dos planos guardan una relación, pero el normativo es el deber ser y el fáctico es la exigencia de la realización. Algunos autores designan al plano normativo como moral y al plano fáctico moralidad. La moral es el conjunto de normas, reglas, deberes o impuestos por una sociedad y la moralidad es el conjunto de actos concretos efectuados por el hombre de acuerdo a la moral dominante en una sociedad determinada. Será interesante escuchar este texto otra vez. Diferencia entre ética y religión. La religión puede entenderse como la fe o creencia en la existencia de fuerzas sobrenaturales o un ser trascendente, todopoderoso Dios al que se haya vinculado el hombre religado. Aunque si se considera el budismo como religión, que muchos no la consideran religión, sale totalmente de estos conceptos, ¿no? La religión fundamenta las normas morales por la revelación sobrenatural a través de la Biblia. Yo creo que es revelación sobrenatural a través de la Biblia, el Corán, la Iglesia, los profetas, etcétera. Para los autores religiosos, la ética formaría parte de la religión en cuanto es el cimiento de las normas y valores éticos. Esto no implica que no se acepte el razonamiento, siempre y cuando no se cuestione el valor absoluto de Dios y sus enseñanzas. Esto obedece mucho a las religiones abrámicas, porque el budismo parte del fenómeno de el karma, que es la ley de causa y efecto. Cada acción forma parte de un fenómeno que se llama el surgimiento dependiente, o sea, todo tiene una causa y todo efecto es una causa de otro efecto, y así, ¿no? Todo causa y efecto. Entonces, si tú haces una acción, tienes un límite que vas a enfrentar dado la naturaleza de tu conducta, ¿no? Es muy diferente a las religiones teístas, ¿no? Que realmente hay una figura de autoridad que marca. En el budismo se habla de la vacuidad, que yo creo que originalmente el cristianismo, Cristo Jesús, es un budista. No estén, puede que no estén de acuerdo, pero no, yo expreso simplemente mi punto de vista, ¿no? Vamos a ver, la ética como ciencia. ¿Puede considerarse a la ética como una ciencia? Para contestar a esta pregunta es necesario determinar lo que es la ciencia. Una definición de ciencia dice, conjunto de conocimientos sistemáticamente ordenados, objetivos universales y racionalmente demostrados. La ética tiene su objeto de estudio y son los actos humanos conscientes y voluntarios que afectan a otros individuos o a determinados grupos sociales o a la sociedad en su conjunto. La ética parte de hechos objetivos para tratar de descubrir sus principios generales, proporcionando conocimientos sistemáticos, metódicos. La ética puede ser racionalmente demostrable en cuanto estudia a los actos del hombre, por lo tanto, se le puede atribuir a la ética un carácter científico. La ética como ciencia normativa. Coincidimos con Adolfo Sánchez Vázquez, ya que consideramos que rigurosamente la ética no es normativa en cuanto como ciencia no establece normas, sino que estudia la moral como un objeto, como un hecho real y cultural, y esta la que es normativa porque y es esta la que es normativa porque prescribe normas de conducta y exige su cumplimiento. La ética presenta los propósitos y logros de un tipo de moralidad, indicando los aciertos y valores de sus normas, y puede suscitar en el individuo un anhelo de comportarse personalmente mejor y no caer en errores previamente demostrados por la teoría.
La ética como ciencia teórica. La ética es una ciencia teórica en el sentido de que trata de dar una explicación racional de sus principios y se basa teóricamente en la teoría de los valores. La ética como ciencia práctica. La ética, como mencionamos en el inciso anterior, rigurosamente hablando no es normativa, por lo tanto tampoco es práctica, ya que esto corresponde al campo de la moral, la cual establece reglas de acción, como dicen que debe ser. Esto entra en lo práctico, al referirse a un acto humano concreto, ya sea de cumplimiento o de violación de la norma. Por ejemplo, la norma no matarás entra en el campo de lo práctico al respetar la vida de los demás, como el cometer un asesinato. Objetivo formal y material de la ética. El objetivo formal de una ciencia es el aspecto de la cosa que se estudia, análisis o estudio de la naturaleza del valor, libertad, moral. El objeto formal de la ética es el hombre y su problemática. El es el aspecto ético de la actividad humana, lo bueno o lo malo, lo justo o lo injusto, etc. El objeto material de la ética, sea su objeto de estudio, son los actos, la actividad del hombre. Función de los métodos inductivo y deductivo en la ética. Si consideramos a la ética como una ciencia, ¿cuál es su metodología? Método inductivo es el razonamiento mediante el cual de datos particulares suficientes enumerados se llega a una conclusión. Es inferir de juicios particulares juicios universales o generales. Este método aplicado a la ética implicaría reunir el mayor número de hechos morales en el pasado histórico y en las diferentes culturas, como en la antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento, la época moderna, cultura de Oriente, cultura de Occidente, etc. Deducir en el presente los principios éticos del examen de vida y del universo donde se desarrolla la actividad del hombre. La comparación, bueno, no quiero extenderme demasiado con los diferentes métodos. Quisiera reflexionar varias cosas sobre esto y leer un poco la visión de Nietzsche sobre su libro Más allá del bien y del mal. Nietzsche nos habla, más allá del bien y del mal es uno de los, bueno, en el chat GPT busqué y me dio un pequeño resumen. Es uno de los libros más influyentes del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, publicado por primera vez en 1886. En él, Nietzsche critica la moral tradicional occidental y aboga por una nueva forma de pensamiento que permita al individuo liberarse de los valores establecidos y vivir una vida plena y auténtica. En la obra, Nietzsche argumenta que los valores tradicionales como el bien y el mal son construcciones artificiales impuestas por la sociedad y la religión, y que estos valores no son universales ni objetivos. En cambio, Nietzsche propone una nueva forma de pensamiento que él llama filosofía del futuro, que busca superar la moralidad tradicional y establecer nuevos valores que sean más adecuados para la época moderna. El principio se divide en 9 secciones, cada una de las cuales presenta una serie de reflexiones filosóficas sobre temas como la moralidad, la religión, la cultura, el poder, la verdad y la naturaleza humana. Entre las ideas más destacadas que se presentan en Más allá del bien y del mal se encuentran la crítica de Nietzsche a la moralidad tradicional y su afirmación de que los valores morales son construcciones sociales y culturales. La idea de que los seres humanos deben buscar su propio camino y no limitarse a seguir los valores impuestos por la sociedad y la religión. La afirmación de Nietzsche de que la verdad es subjetiva y que no existe una verdad objetiva o universal. La crítica de Nietzsche a la idea de que los seres humanos son seres racionales y su afirmación de que los instintos y las emociones juegan un papel importante en la vida humana. La idea de que el ser humano es un ser de voluntad
voluntad de poder, es decir, que busca afirmar su propia fuerza y poder en el mundo. En resumen, Más allá del bien y del mal es una obra que desafía los valores, creencias tradicionales y propone una nueva forma de pensar que permite al individuo liberarse de las limitaciones impuestas por la sociedad y vivir una vida auténtica y plena. Vamos a ver. En el budismo, la ética se refiere a un conjunto de principios y prácticas que guían al comportamiento moral y espiritual de los seguidores de esta religión. La ética budista se basa en 5 preceptos que son abstenerse de matar, abstenerse de robar, abstenerse de la conducta sexual impropia, abstenerse de la mentira, la falsedad, abstenerse del uso de drogas o el consumo de alcohol en exceso. Estos preceptos son considerados fundamentales en la práctica budista y se espera que los seguidores lo cumplan. Este conocimiento, estas ideas que vienen en estos libros y que de alguna manera nos hablan de lo que es lo correcto y lo que no es correcto, pues obedece a un conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Podemos hablar de Dios, pero también la idea de Dios se puede revisar. No porque hablemos de Dios ya tengamos un concepto absoluto, ¿no? Realmente se necesita someter a revisión cada principio, cada situación. Me decía una persona que el contexto es lo de menos en la cuestión del Dalai Lama, ¿no? Si el contexto es lo de menos, entonces pues lo de menos es, por ejemplo, eh, tomar en cuenta la tradición judía, o sea, vamos a meter a la cárcel a todos los judíos por la circuncisión, porque mutilar un órgano sexual pues es peor que darle un beso a un niño en un contexto donde no hay una situación sexual como se quiere manipular, ¿no? Existe el paradigma de los matrimonios que se dan a diferentes edades en diferentes culturas, se dan el problema de la eutanasia, la pena de muerte. Hay muchas situaciones en Occidente que son dignas de ser revisadas, ¿no? Y cuando señalamos con dedo de fuego y decimos, esta es la moral que todos deben seguir, esta es la ética que yo tengo que me permite decir cuál es la moral de todos, pues estamos en una intolerancia y en un sin razón totalmente absurdos, ¿no? Realmente lo correcto obedece a nuestra propia naturaleza y nuestra propia naturaleza no es algo fijo, no es algo establecido, pero sí podemos decir que puede tener una base como en parte nuestro cuerpo, respetar nuestro cuerpo puede ser una base de ética universal bastante razonable, ¿no? O sea, eh, respetar un cuerpo ajeno, respetar el cuerpo propio, pues hay quienes se tatúan, hay quienes se hacen piercings, entonces vamos a juzgar a ellos. O sea, la Biblia dice que no debes tatuarte, entonces vamos a condenar a los que se tatúan. O sea, hay muchas cosas en la cultura que realmente nunca jamás van a coincidir con otra, ¿no? Vamos a ver aquí, creo que tenían unos ejemplos. Eh, Cómo tratamos a los enfermos en una cultura, cómo tratamos a otros en otra cultura, la libertad de expresión, la legalización de las drogas, la mutilación genital femenina. Por ejemplo, en África, la madre regurgita la comida antes de dársela a su hijo. Eso también es abuso infantil. Debemos meter a la cárcel a los africanos. ¿O cuál es el esquema en el que estamos hablando, ¿no? La poligamia, ¿no? O los países donde predomina la monogamia van a juzgar a los que tienen la poligamia y los que tienen poligamia van a juzgar. ¿Nos damos cuenta de lo absurdo? O sea,
juzgamos y pensamos que tenemos la verdad absoluta, pero en realidad estamos en un paradigma totalmente falso, ¿no? O sea, realmente hasta dónde va a llegar esa intolerancia. Apenas en esta época es que Occidente y Oriente se están conociendo. Pasan miles de años para que una cultura entre en contacto con otra realmente a fondo. Apenas nos estamos conociendo, no sabemos nada de Oriente. Y digo, los orientales tampoco conocen mucho de Occidente, pero sí es verdad que nuestra forma de vida no la cuestionamos. Pensamos que todo el daño ecológico que causan los países occidentales no es digno de ser cuestionado, ¿no? La forma de vida de los tibetanos, ¿cómo es? Son las personas más ecológicas, son las personas más espirituales, son las personas más congruentes, porque no viven contaminados de una cultura hipersexualizada, hiperviolenta, no ven la misma arte ni cultura que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a la infodemia, estamos acostumbrados a que para que te vendan el papel de baño tenga que haber una modelo super sexy para que te venda sexo y papel de baño, ¿no? Un coche te lo venden con sexo, un celular te lo venden con sexo, o sea, todo te lo venden con sexo. Y eso no lo cuestionamos, no lo ponemos sobre revisión. Vemos a un hombre mayor besando a un niño en un acto de amor genuino, sin lujuria, como parte de una cultura, una tradición que no tiene nada que ver con la connotación que nosotros entendemos, porque sí, hemos sido manipulados, pero sí señalamos con dedo de fuego y decimos, no, mi cultura es la que tiene la autoridad para juzgar la tuya y te vas a condenar y te vas a morir no se puede permitir y te vas a morir y todo eso. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se hace en países como México, que es donde yo nací? Se comen insectos, cosa que me parece maravillosa. En otras culturas puede ser chocante eso. Entonces hay tantas cosas, o sea, realmente la forma en la que vive la sociedad, en Estados Unidos se venden armas como pan caliente y eso no lo cuestionamos, eso no nos escandaliza. Como mencioné antes, la circuncisión, si vamos a juzgar, ¿cuántas veces yo he visto que los adultos dan besos en la boca a los bebés? Eso lo veo en mi cultura occidental. Les dan besos en la boca y no se ve pervertido y no se ve mal porque forma parte de una cultura. Pero vemos al Dalai Lama que se presenta en un contexto que no tiene nada de malicia, que no tiene nada, pero me lo venden de una manera en un video de unos cuantos minutos. No me molesto en ver el contexto, no me molesto en escuchar la versión de los tibetanos, no me molesto en conocer su cultura, no me molesto en nada. Simplemente señalo con dedo de fuego, condeno y digo, eso está mal. Los que estamos mal somos nosotros. No seamos hipócritas, no seamos hipócritas. Eso es hipocresía, eso es falta de ética, falta de conocimiento, ignorancia. Con todo respeto se los digo. ¿Qué me pueden cuestionar? Argumentenme, díganme argumentos, no descalifiquen solamente por descalificar, digan un argumento válido, razonado, que pueda yo entender. Me dicen que el Dalai Lama es una fichita. ¿Dónde está la fichita? ¿Dónde está la fichita? Enséñame. Yo sí critico al Dalai Lama, yo no estoy de acuerdo con todo lo que hace, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar? ¿Cómo esperamos que como juzgas vas a ser juzgado? Dice Jesús, ¿no? ¿Cómo queremos que nos juzgue nuestra cultura? ¿Cómo queremos? Entonces, creemos que somos el centro del universo, creemos que todo gira alrededor nuestro y en realidad estamos siendo bastante violentos. ¿A dónde nos va a llevar esa violencia? ¿Cómo es el comportamiento político de los países desarrollados? ¿Con base en qué se están maltratando a los migrantes?
¿Con base en qué? En mentiras. Te vendo una idea de una cultura para que yo tenga el derecho a maltratar y a robarme su territorio. ¿Qué pasa con Palestina? ¿Qué pasa con los diferentes países, con los grupos indígenas, el racismo? Te juzgo por tu color de piel, te juzgo por tu grupo étnico. Y ya digo, tú eres el malo, yo soy el bueno. No nos damos cuenta que detrás de ese juicio tan justificado de condenar al Dalai Lama, ya me querían a mí revisar por pederastia. A mí, no al Dalai Lama, a mí por hablar nada más lo que estoy diciendo. Entonces, vamos a hablar en plata, ¿no? Honestamente, de corazón a corazón. ¿Con base en qué nos estamos atreviendo a decir esas barbaridades? ¿Realmente tenemos autoridad? ¿Cómo tratamos a los animales? ¿Cómo tratamos la ecología, el plástico? ¿Cómo tratamos nuestros desechos? ¿Tenemos autoridad moral? ¿Entendemos cómo lo viven en el Tíbet? ¿Realmente comparamos y decimos, a lo mejor estamos nosotros peor, ¿verdad? En Estados Unidos asesinan en las escuelas. En Latinoamérica se vota por dictadores. No voy a decir cuáles. Yo sí me identifico con cierta orientación política, pero no creo que ni sea de izquierda ni de derecha. Sí me siento más de izquierda, pero no es importante. Pero también China es supuestamente de izquierda y vean las barbaridades que están haciendo. El control social, el espiar a los ciudadanos. En los países occidentales avanzados se cometen abusos bárbaros. Países como China cometen asuntos bárbaros. Controlan el número de hijos que debes de tener y hacían cosas bárbaras. Tenían el control de un hijo y no te daban permiso de tener más de un hijo. Ya luego lo cambiaron porque vieron que era una barbaridad. Eso hizo China, el mismo país que te está vendiendo la idea que el Dalai Lama es malo. Entendamos que ellos quieren una hegemonía. Entonces, no vemos todo eso y simplemente nos quedamos con un videíto sin contexto, sin entender nada, simplemente condeno, y ya con eso ya creo que ya hice mi labor. Entonces, sí, creo que hay que reflexionar muchas cosas, ¿no? Realmente, si estamos en razón o realmente estamos en el absurdo, ¿no? Hablamos de el arte, por ejemplo, las películas, el reggaetón. No estoy en contra del reggaetón nada más. O sea, el reggaetón puede ser una forma cultural válida. No juzgo el arte como forma de arte. Pero las letras, tanto del rock, a mí me gustaba mucho Guns N' Roses y las letras son horribles. Soy admirador de Frank Zappa, pero también tiene letras bastante bárbaras. O sea, la cultura occidental, ¿qué tiene de bueno que podamos decir, de aquí me agarro para juzgar a todo lo demás? El arte, la cultura occidental tiene mucho de veneno, tiene mucho de lujuria, tiene mucho de malicia, tiene mucho de enajenación, de ignorancia. La cultura oriental también está contaminada, pero son diferentes tipos de contaminación. Y la cultura tibetana, yo creo que es de las mejores culturas, es de las que se reservó, se mantuvo aislada durante siglos y siglos. Predominó la cultura de la meditación, el amor y el respeto que le tienen al Dalai Lama representa el amor y el respeto que le tienen a la mente y al ser, al amor, a la compasión. Que le dé un beso a un niño en un contexto dado, con todo el respeto que merecen los niños. Claro que hay que respetar a los niños. Me dicen, es que nada justifica, nadie está justificando nada. Simplemente que no tiene el significado que le estamos dando. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Realmente, o sea,
no había expuesto todo esto, pero poco a poco me fui dando cuenta que era necesario revisar algunos libros y revisar algunos conceptos de lo que es ética, de lo que es moral, cuál es el significado de la compasión, cuál es el significado del amor, cuál es el significado de lo que es salud, de salud mental, de salud física, cómo vivimos en Occidente, las drogas, el alcohol, cómo viven los tibetanos. Viven igual, se drogan igual, tienen prostitutas. Es cuando llega la civilización que empieza la prostitución, es cuando llega la civilización que llega la devastación ecológica. Y eso es lo que estamos defendiendo. Eso es lo que presumimos que debe ser. Al Dalai Lama sí lo condenamos, pero el daño ecológico que está haciendo todos los países de Occidente, eso sí está bien. Eso sí se puede. El maltrato animal, el maltrato a las plantas, a los seres vivos, eso sí está bien. La tauromaquia, eso sí está bien. Eso no lo cuestionamos, eso no lo señalamos con dedo de fuego, eso no. Al Dalai Lama sí, a él sí. Pero la tauromaquia no, eso no. Es mi cultura. Veamos lo hipócrita que es eso. Lo hipócrita que es eso, no tiene sentido. Con todo respeto y amor que merecen. Pero sí llega al punto de que hay que llamar la atención, decir, despertemos, no vamos a llegar a ninguna solución existencial, a ninguna solución al sufrimiento, si vivimos en ese esquema de odio, de ignorancia, el contexto es lo de menos, me dice un señor. ¿Cómo va a ser lo de menos? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Juzgar nada más por una cosa muy simple? Que no entiendo, que no sé qué significa. En el norte de mi país dicen mata a un chilango y harás patria. ¿Y eso está bien? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué es el parámetro para saber lo que es bueno o lo que es malo? ¿Cómo se estudia la ética? Y grito, no con enojo, con emoción, porque soy ser humano. Me indigna, el pueblo tibetano llora. ¡Llora! ¿Por qué llora? Porque están siendo sometidos, han sido vivido la masacre, han vivido el genocidio. ¿Eso no nos importa? ¿O qué importa? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que nos debe importar? Por favor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no entendemos el contexto, entonces, ¿de qué estamos hablando? El genocidio es digno para alarmarse, para decir, oye, alerta, alerta. Es lo que quiere China. ¿Qué es el avance tecnológico? ¿Qué es el avance político que tiene Occidente? La guerra. ¿Eso no nos preocupa? ¿Eso no? Hay que votar por fulanito, pero por fulanito no. Mi religión es la buena, la tuya es la mala. Hay que condenar tu cultura, la mía es la buena. Solamente mi cultura es la que marca el parámetro y la tuya es la mala, la mala, la mala. Los niños se respetan, pero pues nadie está faltando el respeto a los niños. ¿Qué dice el niño? ¿Qué dice la madre? ¿Ya escucharon? ¿Ya vieron? Deben escucharlo. Esto no es cualquier cosa. Estamos siendo utilizados para pelearnos entre nosotros. Somos instrumentos de un plan maquiavélico para que nos destruyamos entre nosotros. No lo entendemos porque no sabemos todo el negocio que es eso. ¿Qué negocio representan las armas? ¿Qué negocio? La venta de sexo, la trata de blancas. Decimos a los niños no se les toca, pero no hablamos de otras problemáticas reales. Así, con esa rigurosidad estamos tratando el problema del maltrato infantil, pues claro que por eso tenemos esos problemas en Occidente. Pues claro, ¿por qué? Porque no nos comprometemos, no queremos saber más allá, juzgamos. Yo caí en la trampa, yo vi el video y dije hay que encerrar al Dalai Lama. Pero luego me dije, vamos a ver, vamos a averiguar qué es lo que está pasando. Y ya viendo, pues dije, esto no es lo que me contaron.
Aparte es un video muy corto, nada más te cuentan cómo debes interpretarlo y a partir de ahí ya estamos condenando toda una cultura que tiene un tesoro, el tesoro de la meditación, el tesoro del budismo tibetano. Es un tesoro que a lo mejor no muchos, no es para todos, pero un tesoro es que no tenga proselitismo. Una de las más grandes aspectos decadentes de las religiones de Occidente es el proselitismo. Querer decir que yo tengo la verdad y que Dios te va a castigar por tener otra religión, por tener otra creencia, por tener otro sistema de vida. Si te tatúas, malo. Si te pones un piercing, malo. Si eres homosexual, malo. Si eres de otra cultura, malo. Si no crees en Dios, aunque no hayas crecido en la época y en el lugar, malo. ¿Eso es lo que creemos, es lo que nos rige? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo condenamos? ¿Con qué autoridad estamos hablando? Porque hablar desde un lugar en el internet donde simplemente pongo malo, 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 pero tú estás escondido en tu lugar, no te estás exponiendo, no te estás sometiendo a revisión. Imagínense una señora quería que me investigaran por pederastia, simplemente por defender a un hombre, un ser humano valiosísimo. Yo voy a hacer un día un video criticando al budismo tibetano porque tiene sus cosas que se pueden criticar, pero con todo el amor, con todo el respeto, con todo el agradecimiento, porque es una cultura excepcional, es una cultura, un tesoro, es una joya, y la estamos juzgando como si tuviéramos todas las virtudes del mundo, como si ya hubiéramos solucionado todos los problemas del mundo, si ya tuviéramos la verdad, ya soy dueño de la verdad y yo desde mi palco te voy a decir qué debes y qué no debes hacer. Y si debes tener derecho a la vida, si debes tener derecho a la libertad. ¿Cómo tratamos a los criminales? La corrupción. ¿Cómo tenemos la relación con nuestros hijos? Condenamos al Dalai Lama, pero somos muy hipócritas, como cuando tenemos una persona que dice que deberían revisar de pederastia a alguien que defiende a otro ser humano, así como me juzgaron a mí, ya es un rasgo de una condición enfermiza, con todo respeto, pero es muy enfermizo condenar de esa manera y ya habla de que hay una conducta tóxica en su ámbito, yo no los conozco, ni quiero conocerlos especialmente, no es que tenga ninguna aversión hacia nadie. Por el contrario, les agradezco. Les agradezco porque me ponen a trabajar, ponen a prueba mi capacidad de meditar. Y sí, creo que a veces hace falta levantar un poquito la voz, ser un poquito enérgico, no ser intolerante, pero sí llamar la atención como cuando un niño se pasa de necio, le llamas un poquito la atención con amor, ¿no? Le llamamos perversión a algo que no tiene nada de perversión. Es el ojo el que es el perverso. El ojo perverso ve perversión. Entonces, ya para no extenderme, pues les mando muchas bendiciones. Ojalá que todo esto se aclare, que todos sean y vivan en paz, que todos vivamos en armonía, que ninguna cultura se crea superior a otra, que se elimine el exclusivismo religioso y cultural, que tengamos amor, compasión, que seamos libres de sufrimiento, que vivamos en la ecuanimidad que tanto nos hace falta, que nos regocijemos de la felicidad de los demás, que no le deseemos ningún mal a nadie. Muchas bendiciones.